surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo el poder estar en este día para compartir la palabra de gracia, la palabra que nos da la identidad de lo que somos en Cristo Jesús. Bueno, hoy estamos un poco relajados en casa, compartiendo con la familia, pasando un buen tiempo, pero no quisimos dejar de compartir la palabra con ustedes durante esta semana. Primeramente, quiero invitarlos para que este próximo domingo a las 11:30 de la mañana, 11:30 de la mañana, tendremos nuestra reunión que trataremos un tema que se llama el despertar de la gracia. La resurrección de Cristo nos trajo a la dispensación de la gracia después de su sacrificio y resurrección. Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y anulada la promesa. Vamos a pasar un tiempo de fiesta. Te invitamos y te animamos a que invites a otros para que se gocen junto con nosotros. A su vez, quiero invitar a todos a los que son de fuera para que nos acompañen el día 23, 24 y 25 de mayo en nuestro congreso que lleva por nombre Viviendo en el Espíritu, Congreso de Gracia Viviendo en el Espíritu. Vamos a pasar un tiempo glorioso. Si tú eres de fuera de la ciudad, te invitamos para que vengas. Te garantizamos que va a ser entrar a otra dimensión de lo que es la gracia cristocéntrica bajo el poder del Espíritu Santo. Invitamos al pastor César Hinojosa y su esposa Verónica para que estén con nosotros y compartan la palabra. Un hombre que Dios usa tremendamente en la palabra de gracia estará con nosotros. Él es pastor en Resurgiendo en Victoria, Matamoros, Tamaulipas, y va a venir a compartir con nosotros esos 3 días. Así que tendremos tiempo de fiesta. Acuérdate, 23, 24 y 25 de mayo en Mexicali, en el Hotel Holiday Inn Express. Holiday Inn Express. Si usted quiere reservación o quiere participar, llame, comuníquese con nosotros por un Messenger, por un WhatsApp y nosotros lo vamos a atender. Bueno, sin más, vamos al tema. No vamos a ocupar mucho espacio, sino yendo a la palabra. Mientras que yo meditaba en lo que iba a compartir estos días acerca de relacionado con la Semana Mayor, o lo que conocen como Semana Santa, como dije el domingo, todos los días son santos, pero se le llama Semana Santa, y porque se hace remembranza de lo que Jesús vivió, lo que Jesús hizo durante estos épocas, durante este tiempo. Fui al cine a ver una película llamada Chosen, Los Escogidos, y me llamó mucho la atención porque muestran a un Jesús que es como nosotros, que nos puede entender, no al Jesús religioso que la ley ha tratado de meter. Y al mismo tiempo, escuchando a varios mensajes, me doy cuenta de que muchas personas aprovechan este día como para acusar a los cristianos, como para hacerlos sentir mal y hacerlos sentir que Jesús murió por culpa de nosotros, cuando realmente fue el plan perfectamente diseñado por Dios para poder pagar el precio por nosotros. Si es cierto que pagó nuestra culpa, sí, pero no debemos entrar en mala conciencia, sino al contrario, en agradecimiento por la obra redentora de Jesús. Porque hablando más profundamente, Cristo vino para que fuese el fin de la ley establecida por Moisés. Se tiene mucha discusión sobre si la ley es necesaria dentro de nuestra salvación, y si bien muchos cristianos dirán gustosamente que deberíamos de cumplir toda la ley, la verdad es que la palabra nos dice que vivimos bajo la dispensación de la gracia, no vivimos bajo la dispensación de la ley. Y nuestra salvación
no es por el cumplimiento de la ley, sino por la obra redentora de Cristo que Él hizo por nosotros, la obra de gracia. Y esta obra de gracia se recibe no por obras, sino mediante la fe. Escuchaba a un pastor diciendo, si usted no viene a ninguna reunión esta semana, usted está mal delante de Dios, usted le está fallando a Dios, usted está rompiendo su comunión. No, Señor, esos son obras. Nosotros vamos a las reuniones que se están celebrando especiales por agradecimiento y no por obras, no para conseguir algo, sino por lo que ya soy. Ahora, ¿qué pasa con la ley? ¿La ley nos podría salvar? Pues mi amigo, la respuesta es no. La ley no salva. Además, la ley no puede salvar porque carece del poder para transformar al hombre. El único que tiene ese poder de transformación es el Espíritu Santo y es quien nos transforma cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 5, mire lo que dice. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note que no dice que es por obras, sino que fue hecha por el lavamiento y la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, al leer esto, la ley revela efectivamente nuestra pecaminosidad. La ley es el no debes hacer, pero no nos puede justificar ni enderezar delante de la presencia de Dios. De hecho, la palabra justicia significa enderezar lo torcido y la ley no endereza a nadie. De hecho, Romanos capítulo 3, verso 10, la palabra dice, como está escrito. Ojo, pregunta, ¿está escrito dónde? En la ley, porque apenas estaban escribiendo las epístolas de Pablo. Pablo hace referencia a la ley, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, mis amigos, el propósito de la ley era mostrar nuestra necesidad del don de la justicia que viene por medio de Cristo Jesús. Y esto lo dice Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Note esto, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Es interesante cuando vamos a ver la palabra griega que se traduce el fin. Significa el objetivo, significa el propósito. Con ello queremos decir que Cristo es el fin y el propósito de la ley no para que la aboliera, sino para que la cumpliera. Vuelvo a repetirte, Cristo es el fin, el objetivo. Cristo es el propósito de la ley. La ley era encaminada hacia Jesús no para que la aboliera, sino para que la cumpliera, porque nosotros mismos no íbamos a poder cumplir la ley. Mis amigos, la ley nos presentaba faltos ante Dios, inmerecedores de su presencia y de sus bendiciones. La ley solo nos lleva a tener mala conciencia y nos aleja de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Romanos 3:11, la palabra dice, no hay quien entienda. Mire qué tremendo. Voy a leer varios pasajes que la ley dice y va a ver usted cómo la ley nos trata de meter en mala conciencia. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Parecieras que estés escuchando el mensaje que te dan en tu congregación, ¿verdad? Sigamos al verso 13. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17, y no conocieron camino de paz. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Todo esto, hay una pregunta, ¿todo esto es para nosotros? Todo este juicio, toda esta condenación que se habló en estos pasajes, ¿es para nosotros? No, la ley tiene como objetivo que las personas reconozcan su culpabilidad ante Dios y que no pueden ser justificados por sus obras. De hecho, en el mismo capítulo 3, en el verso 19, mira lo que dice explícitamente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Mi pregunta, ¿tú vives en la dispensación de la ley? No sé tú, yo vivo bajo la gracia. Y dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley. Y nosotros, tú y yo, no estamos bajo la ley. No es posible decir que estamos en la dispensación de la gracia y pretender vivir en mandamientos ya pagados por el sacrificio de Jesús. Y mucho menos someternos a mandamientos y doctrinas de hombres. Esto es más terrible todavía. Hay iglesias donde es más poderoso los mandamientos de los hombres, las doctrinas de los hombres, los reglamentos de los hombres, que hacen y meten en mala conciencia a la gente. Yo trato con mucha gente, porque esto es el ministerio Resurgiendo en Victoria, poder restaurar a los que una vez estuvieron en una congregación y ya no lo están porque sintieron que no daban el ancho. Algunos dicen, no, Resurgiendo en Victoria es un basurero donde se va lo que no sirve de las iglesias. Exacto, esos somos. Aquellos que no creyeron capaces de llevar las leyes y reglamentos de cómo caminar, reglamentos de cómo comer, reglamentos de cómo orar, reglamentos de cómo diezmar, ofrendar, reglamentos. Para todo hay reglamentos, todo queda en obra. No, mi amigo, hoy no estamos bajo mandamientos y doctrinas de hombre, estamos bajo su gracia. La palabra dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, vive en la libertad de la gracia. ¡Qué tremendo! La ley condenaba, la ley metía en mala conciencia. La ley es para quienes están sometidos a ella. La ley sirve para demostrar que todos son culpables ante Dios. La ley no permite que nadie se declare inocente. La ley hace saber que las personas son pecadoras y lo seguirán viendo así. Y cada reunión te dicen que tú eres pecador y que tienes que venirte a arrepentir. Cuando la palabra dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo te pregunto, ¿aún siguen enseñando pecado? Y no estoy hablando de que si vivimos o no vivimos el pecado, no, de que hacen sentir pecador a los que ya son redimidos con la sangre de Jesús. Si tú hablas de pecado, expones a la gente al pecado. ¿Por qué mejor no le hablas de su identidad que tienen en Cristo? ¿Por qué mejor no les dices que son perdonados? ¿Por qué no les dices que son justificados? ¿Por qué no les dices que ya no hay otra ofrenda por el pecado más que la que Jesús hizo? ¿Por qué no le dices que no son los mandamientos y doctrinas de hombre, sino siempre estamos tratando que la gente sirva a Dios por temor, sirva a Dios por miedo a quedarse si Cristo viene, sirvan a Dios por miedo a una disciplina dentro de la iglesia, sirvan a Dios por miedo a no cumplir el reglamento de la iglesia y que te pongan en disciplina? No, esos son mandamientos de obras que no son más que conceptos y doctrinas de hombres. Un día Jesús se atrevió a decirles a los religiosos de ese tiempo, en Marcos 7, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego añadió, pues en vano me honran, enseñando como doctrina y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres.
Hoy las iglesias están llenas de tradiciones. Es más fuerte la tradición que cualquier otra cosa. Otra vez le preguntaba a alguien, oye, ¿por qué tienes que usar corbata? No, es que es un reglamento y si no la uso, yo no puedo participar, pues no soy merecedor de tomar parte. Mandamientos de hombres. Tengo que ir a los retiros, tengo que ir a los encuentros, a los posencuentros, mandamiento de hombre. Así no puedes ir a un cine, no puedes hacer esto, no puedes reunirte con tus familiares que no tienen a Cristo porque ninguna comunión tiene la luz con las mandamientos de hombres. Y a veces es imposible cumplir la ley y mucho más cumplir los mandamientos y las doctrinas de los hombres. Santiago 2:10, la palabra dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiero en un punto, se hace transgresor a toda la ley. Fíjate qué tremendo. Había más de 665 mandatos de la ley y quien violaba un punto se hacía transgresor a toda la ley. ¿Era fácil eso? No. Lo mismo sucede hoy. Por algo que haces mal, echas abajo todo lo bueno que has hecho, porque el hombre siempre está mirando la paja que está en el ojo de los demás y no ven la viga que están en sus ojos. Esto ha metido a muchísima gente en mala conciencia y maldición y han dejado los caminos del Señor. En el capítulo 3, verso 10, y dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, de hacer, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imagínate qué tremendo para lo que te están ofreciendo. Pero mi amigo, yo te tengo una buena noticia. La palabra dice en Romanos 6:14, el pecado ya no es tu amo. Tú no eres un pecador, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No permitas que nadie te diga que eres un pecador. Mejor vive como un redimido. Quizás cuando alguien escuche este mensaje, dice, Abner Murillo está enseñando a vivir todos en pecado. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que enseñemos que no somos pecadores, sino que ya por el precio por nosotros fue pagado. Enseñémosle a la gente, como dije hace un momento, que es hijo de Dios, que es redimido, que es santo, que ha sido perfeccionado para que viva en su verdadera identidad. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿La ley es mala? Bueno, Pablo lo dice en Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Y luego contesta Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijese, no codiciarás. Verso 8, mas el pecado, tomando canción por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Muchos no sabían que ir a tal parte era pecado. No sabía que ponerse pantalón en las mujeres era pecado, maquillarse era pecado. Y los metieron en mala conciencia, no guardar el sábado, que estaban en pecado. Cuando no estamos bajo la ley, que el comer carne de puerco, el comer marihuana era pecado. Cuando no estamos bajo la ley, cierto que hay que comer y tener cuidado en nuestra alimentación, pero no como mandato para cumplir tu posición en Cristo. Porque esa no la cumple lo que hagas. Simplemente fue cumplido por Cristo en la cruz. Romanos 10:21 dice, pero ahora, mira qué tremendo, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada
por la ley y por los profetas. En pocas palabras, hablar de la justificación no es algo que se inventó. Ya venía hablando la ley, ya venían hablando los profetas sobre la justificación que venía por medio de la gracia. Esto significa que Jesucristo es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento y que la justicia de Cristo está disponible para todos los que creen en Él. Cristo fue el cumplimiento de la ley. Por eso Romanos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no en las obras, no en lo que hagas, no en lo que te conduzcas, no, sino en la fe. La gracia es esto, basado en la fe. Mis amigos, en Cristo recibimos por gracia su justificación. Tú eres justo. ¡Ay, qué lindo! Tú eres un justo. ¿Por qué? Porque justo significa enderezar lo torcido. En la cruz, Cristo te enderezó. Una justicia que no podríamos obtener mediante nuestro propio cumplimiento de la ley, porque era imposible. No podíamos hacerlo. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice eso? ¿La gracia? No, lo dice la ley. El rango que la ley nos da a ti y a mí es que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nunca nos leen el pasaje que sigue. Siendo justificados, siendo enderezados gratuitamente. ¿Cuánto te costó? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos retiros? ¿Cuántos diezmos? ¿Cuántas cosas te costó esto? Nada, dice gratuitamente por su gracia. Ojo, quiero que entienda esto. Yo no estoy diciendo que lo demás no es correcto hacerlo. No. Pero lo hago como producto de lo que soy. Voy a recalcar nuevamente porque sé que de ahí me pueden atacar. Y bienvenido. Yo no estoy diciendo que no es necesario quizás orar, leer la palabra, ayunar, ir a un retiro, ir a una reunión especial. Yo no estoy diciendo que es malo hacerlo, no. Estoy diciendo que tú no lo tienes que hacer para conseguir el favor de Dios, para conseguir la gracia, para ser justificados. No, eso es producto de lo que soy. Yo aporto a la congregación, yo doy mi siembra porque soy justo. Yo voy a las reuniones porque celebro, porque es la reunión de los espíritus justos, hechos perfectos. Yo me reúno con los demás y asisto y me involucro dentro del ministerio porque soy justo, mas no para alcanzar el favor de Dios. La gracia es gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, mira lo que dice. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en sus paciencias los pecados pasados. Mira lo que dice ahí, que el Señor ya pasó por alto tus pecados pasados. ¿Y qué hacen los demás recordándote tus pecados? ¿Qué hacen los demás haciéndote sentir culpable? No, mi hermano, esto no es así. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo no ando en busca de la presencia del Señor. Su presencia habita en mí. Yo no necesito que el Espíritu Santo descienda sobre mí. Soy el templo del Espíritu Santo y Él mora en mí. Creo en su poder, me muevo en su poder, camino en su poder. Soy su poder porque Él habita en mí. No por lo que yo haga, sino por la gracia redentora del Señor. Ahora, aquí surgen algunas preguntas y quiero que nos las hagamos. Romanos 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no,
sino por la ley de la fe. ¿Cómo yo puedo jactarme? Pablo, cuando dijo esto, se refería al orgullo inevitable que resulta en seguir reglas religiosas, ya que tanto hombres como mujeres compiten por ser moralmente superiores entre ellos mismos para ser aceptados ante Dios. Oh, es que yo oro mucho. Oh, es que yo leo la palabra. Y ¿sabe una cosa? ¿Quieres conocer la característica de un religioso? Muy fácil. Es cuando inmediatamente dice, para mí que a aquel hermano le falta consagración, para mí que aquel ni cristiano es, para mí que aquel ni salvo es. Yo te pregunto, ¿quién es ese pedazo de carne para decir que si tú eres cristiano o no eres cristiano? ¿Quién es esa persona para decir si la sangre de Jesucristo tuvo efecto o no tuvo efecto en ti? Dios no nos ha puesto por jueces. La palabra dice que en aquel día los que menos pensaban, ahí estarán. Mientras que la palabra dice que en aquel día muchos dirán, Señor, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui esto, yo fui esto. Y el Señor dirá, apartaos, yo no conozco obradores de maldad. No somos nadie para juzgar quién es salvo o el nivel de consagración de las demás personas. ¿Por qué? Por lo que ves, mi pregunta es, ¿y lo que nadie ve en ti? ¿Quién lo juzga? ¡Ay, qué tremendo esto! Verso 28 dice, Pablo, concluimos pues, estamos terminando, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿A qué me refiero la ley? A todos los requerimientos que el hombre te pone, a todo lo que la ley de Moisés decía que tenías que guardar. Imagínate, decía que hasta la mujer con flujo de sangre tenía que salir fuera de la ciudad. A los hijos rebeldes tenían que apedrearlos. ¿Qué había que guardar el sábado? ¿Qué había que hacer esto? ¿Qué había que hacer esto? Yo te pregunto, en tu congregación, ¿hay reglamentos y cosas que te piden que tienes que hacer? Ahí hay ley. Cuidado. Y esa ley no puede estar porque estamos bajo su gracia. Por eso Pablo, cuando vio que habiéndole predicado a los de Galacia el mensaje de la gracia, entraron los de la ley para echar abajo los de la circuncisión, lo que Pablo había enseñado de la gracia. Y Pablo dice en el capítulo 5, verso 1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¡Qué tremendo! Y luego en el verso 2 dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión, o sea, de la ley, del sacrificio, para hacerse justo ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Imagínate, Cristo no les servirá de nada. Y luego dice el verso 3, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios, la gracia de Dios, mediante la circuncisión, o sea, el cumplimiento de la ley, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. A mí me llama la atención esto, porque hay iglesias que dicen, no, esto de la ley de Moisés ya no va, pero esto sí va. No, esto ya no está vigente. No, mi hermano, si quieres que se cumpla una, la tienes que cumplir todas. No puedes hacer aparte. Y esto sí, esto no. O todo o nada. Para mí, Cristo ya lo cumplió todo por mí. Y por su gracia, yo soy un santo redimido por la sangre de Jesucristo. Verso número 4. Dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos, enderezar su camino ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Uf, cuando tú quieres cumplir la ley, cuando te preocupas más por cómo te ve el hombre, cuando te preocupas más por agradar al hombre que vivir agradando a Dios, ten cuidado porque puedes caer de la gracia del Señor. Dios hace justos a todos los que creen en Jesucristo mediante la liberación que realizó en la cruz del Calvario. Por eso dice, luego, por la fe,
invalidamos la ley. O sea, voy a vivir haciendo lo que me pega la gana. Ya no hay ley. Dice Pablo, en ninguna manera, sino por lo contrario, confirmamos la ley. Quiero dejar claro algo. La gracia y la ley no se invalidan entre sí, sino que la gracia cumple la ley y la anula la autoridad del pecado. La ley tiene el propósito de revelar el pecado y la gracia ha sido diseñada para salvarnos del pecado. Gálatas 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mis debilidades, en mi carnalidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amigos, en Cristo recibimos por su gracia su justicia. Una justicia que no podríamos obtener mediante nuestro propio cumplimiento de la ley. Porque Cristo no cometió pecado. El sacrificio perfecto, lo hablábamos el domingo, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos justos delante de Él. Cristo puso fin a la ley, a las obras del hombre, para que ahora tú y yo vivamos rectamente ante los ojos de Dios, no por prohibición, sino por fruto de lo que somos, hijos de Dios. Cuando muchos escuchan hablar de la gracia, piensan y van a tomar este mensaje como luz verde para vivir haciendo lo que nos pega la gana. No, si tú crees que eres justo, vivirás en la justicia de Dios. Si tú crees que eres perdonado, vives como perdonado. Si tú crees que eres redimido, vives como redimido. ¿Y cómo puedo saber si esto es correcto? Dice la palabra claramente, el árbol por su fruto es conocido. Porque manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, mentira, idolatría, pleitos, ira, contienda, disensión. Dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas los que viven en el Espíritu y son justificados y viven en la gracia, en ellos se debe reflejar en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice Pablo terminando ahí, y contra tales cosas no hay ley, porque lo que ahora nos gobierna es la ley de Cristo, el Cristo resucitado, y no la ley de Moisés. Mis amigos, vive la libertad gloriosa de los hijos de Dios, siendo libres, con la certeza y con convicción que Cristo le puso el fin a la ley. El fin de la ley es Cristo Jesús para justicia a todo aquel que cree. Mi hermano, te declaro como la palabra te declara, bendecido con toda bendición y viviendo en la gracia y en la libertad gloriosa que solo la justificación y la gracia nos puede dar para vivir. La mejor noche para ustedes.